Marcela Romano, terapeuta de lenguaje, licenciada y con su maestría, ¿verdad? Una de las pocas terapeutas que conozco aquí en Hermosillo que tiene sus certificaciones completas y nobles para otorgar servicios de rehabilitación audiológica y de lenguaje. Licenciada en terapia de voz, audición y lenguaje oral, y escrito por el Instituto Mexicano de la Audición y Lenguaje en la Ciudad de México, el IMAN, con maestría en patología de la audición y lenguaje, certificada por el Consejo Mexicano de Terapistas en Comunicación Humana, con más de 30 años de experiencia y mucha experiencia individual con diferentes tipos de diferentes casos, colaborando con muchos profesionales, incluyéndonos a nosotros, otorgando servicios de la mejor calidad en servicios en cuanto a lo que es rehabilitación, terapia del lenguaje y ahora lo que es el conductismo. Les presento a Marcela Romano. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer la invitación y poder estar aquí con ustedes hoy y hablando de lo que es mi pasión en la vida, que es el lenguaje. ¿Cómo adquieren? Yo soy muy mala para esto. Ya. Nosotros, ¿cómo adquieren los niños Down el lenguaje? ¿Qué pasa con el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? Cuando hablamos de lenguaje nos referimos a la capacidad del ser humano para expresar su pensamiento y comunicarse. El lenguaje es el rasgo más característico de la especie humana. ¿A qué me refiero con esto? Que el lenguaje y la supinación del pulgar, aunque no nos guste a muchos, es lo único que nos diferencia de los monos. Entonces, tener a un niño sin lenguaje es prácticamente tenerlo como en una condición infrahumana. Todas las especies animales poseen un sistema de comunicación, pero no un lenguaje tan elaborado como el del ser humano. Y tenemos uno de los más elaborados, a lo mejor es la comunicación entre las abejas, y yo no soy muy experto en eso, pero si las abejas vuelan así, quiere decir que a 10 metros hay polen, y si vuelan así es que está al sur. Y ahora se acaba de descubrir que los delfines tienen un sistema tan complejo que entre ellos tienen nombres diferentes. Entonces sí, efectivamente todos tienen una forma de comunicarse, pero un sistema tan elaborado como el lenguaje humano, ninguna otra especie lo tiene. Entonces, ¿cómo se desarrolla el lenguaje y por qué es importante que hablemos del lenguaje? Nadie piensa en el lenguaje hasta que no aparece. Es algo tan natural, es algo tan fácil. Los niños normalmente hablan y ya dicen mamá y papá y dicen y están felices. Y es algo tan natural que nadie piensa en él hasta que no aparece. ¿Y qué pasa cuando no aparece? Empezamos entonces a tener un problema, y en todos los campos. Puede ser un niño con una discapacidad severa, pero también puede ser un niño que llegue y el papá me diga, es que el pediatra dice que está chifligón y por eso no hablo. Entonces, la gama en patología del lenguaje es muy amplia, pero en específico hoy vamos a hablar del síndrome de Down. ¿Qué factores influyen en el desarrollo del lenguaje? Hay aspectos previos y necesarios para poder adquirir el lenguaje, y estos son la emoción y la interacción, la audición y el proceso de fonación. ¿A qué se refiere esto? La emoción y la interacción es esto que tiene una mamá con su hijo desde que sabe que está embarazada. Es esta sensación de que lo quiero y le platico, y ahora usan hasta, en mi época eso no existía, estos audífonos grandes para que los niños oigan música, y esta emoción de tenerlo en los brazos y cargarlo, y el lenguaje típicamente materno de ¡ay, bonito, bonito! Sí, todo esto es esta interacción que tiene la mamá con el niño y su papá, pero en especial la mamá. Muchas veces la emoción y la interacción se ve rota por casos como orfandad. Está demostrado también que los niños que viven en orfelinatos tardan en adquirir el lenguaje porque no tienen esta cercanía emocional con alguien. ¿Qué pasa? Tienen, los cambian, les dan de comer y se quedan en su cuna. Pero no hay nadie que platique con ellos, que les diga estas cosas, que tenga este diálogo con los niños. Porque un bebé, y si ustedes se acuerdan de sus bebés o ven a una mamá y el bebé está, esa onda, y la mamá, sí, es cierto, pobrecito, quiere leche ahorita, y está uno dialogando con él, con todo su balbuceo. Esta interacción es la que un niño empieza a necesitar para adquirir el lenguaje. Otro punto importantísimo es la audición. Nosotros hablamos porque oímos, nada más, nada menos por eso.
¿Qué pasa en los niños con síndrome de Down? Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante y todos ustedes lo saben. Por la conformación de su cara, tienen la trompa de Eustaquio, que es esta, no inclinada, sino así. De hecho, la gran mayoría de los bebés con síndrome de Down o no, desarrollo típico, las tienen así. Entonces, esta trompa lo que sirve es para regular la presión entre el oído y el medio externo. Cuando esta trompa no funciona, ustedes lo han sentido, se suben al avión y se nos tapa el oído, hacemos así y funciona otra vez. A ellos, todas estas infecciones, incluso la leche que le damos en el biberón, entra y sale, entra y sale. Y resulta que aquí, en muchos casos, se empieza a crear una infección y se empieza a llenar de moco. Y no es necesario que el niño se queje y le duele el oído y se le reviente. Simplemente se queda ahí un moquito, como esta plastilina. No sé si alguna vez jugaron con boligoma de estas. Ajá, se empieza a quedar ahí y la audición baja. Esto no quiere decir que sean sordos. Simplemente es como si trajeran un tapón ahí y ustedes se tapan los oídos y oyen, no. Ese tipo de audición pueden llegar a tener. Y otro es el proceso de fonación. Hay una multitud de órganos implicados en el complejo proceso de fonación. Y para que nosotros podamos hablar y articular correctamente, empieza desde respirar, sacar la voz por las cuerdas vocales, acomodar la lengua en un punto preciso para decir la R, la L, la S, la T, la P. Los labios, la lengua, la úvula, que es la campanilla famosa, se acomodan de tal forma en cada movimiento para decir un solo sonido o una palabra que necesitan ser muy precisos. Entonces, el proceso de fonación es muy importante para adquirir el lenguaje. ¿Qué factores afectan el desarrollo del lenguaje en el niño con síndrome de Down? Las personas con síndrome de Down presentan alteraciones orofaciales, tienen hipotonía en la zona orofacial, que ya nos hablaban, o que están aguaditos, tienen un estrecho arco palatino, quiere decir que su paladar es como muy arqueadito, la lengua grande e hipotónica, es frecuente la maloclusión, o sea, no cierran bien, y la dentición irregularidad. La capacidad respiratoria que utilizan para producir mensajes orales es suficiente. Con frecuencia sufren rinolarias, todo esto que les explico, ¿no? De los oídos, sinusitis, y obstrucciones de vías respiratorias. Un gran porcentaje tienen pérdidas auditivas ligeras a moderadas, por lo que estábamos hablando, y a menudo presentan otitis medias con pérdidas fluctuantes de audición. A eso inclúyanle que Hermosillo es un lugar donde el 90% somos alérgicos, entonces eso todavía influye más. Su voz es ronca, grave, con falta de tono en toda la zona de resonancia, y eso tiene mucho que ver con su conformación anatómica. Hay mayor predominio en la tartamudez o influencia en el síndrome de Down. Tienen alteraciones en la atención y dificultades en la retención de la información. Presentan un trastorno específico en la memoria auditiva y tienen muy buena memoria visual. Las habilidades motoras orales que deben promoverse para desarrollar el lenguaje, esto es previo a adquirir el lenguaje, es la tonificación muscular, el rango de movimiento, que tanto mueve la boca, la lengua, a qué velocidad la mueven, la coordinación que tienen para hacerlo, y la autonomía muscular, que es la habilidad de mover las estructuras tales como la lengua y los labios independientemente. Es muy difícil lograr que copia esto. No es fácil, y más cuando hay problemas a nivel motor general. Llegar a este movimiento es lo más fino, claro. Alteraciones auditivas, entre un 40 y un 70% tienen pérdidas auditivas ligeras y moderadas, problemas auditivos fluctuantes, y su audición mejora por la edad y progresa su habla y su inteligibilidad. ¿Por qué mejora? Porque su carita crece y la trompa se hace así. Entonces ya no entran y salen todos los líquidos que tomamos todos los días, ni la leche ni nada más. Hay un déficit de atención, hay dificultades en la escuela, limitada atención auditiva, ese es así como el foco en rojo, ¿no? Y dificultades en la retención de la información. ¿Qué deficiencias en la memoria auditiva encontramos? Dificultades en el procesamiento secuencial auditiva, hay poca memoria auditiva,
a mayor longitud de vocablos, o sea, palabras más largas, tienen menos facilidad para recordarlas, y su memoria auditiva a corto plazo puede limitar la comprensión sintáctica. Nuevamente, tienen buena memoria visual. Entonces pasemos a ver cuáles son las características de su lenguaje en diferentes etapas de la vida. Quiero decirles que los niños con síndrome de Down adquieren el lenguaje con el mismo proceso que un niño con desarrollo típico. Lo único que pasa es que está desfasado este desarrollo o esta adquisición. Ahorita vamos a ver que si un niño al año empieza a decir las primeras palabras, es muy probable que la adquisición del lenguaje en un niño Down se dé hasta los 3 años. Esto hace que en general los papás se desesperen mucho. Los niños que han llegado a terapia de lenguaje es que no habla, y es que no habla, y es que no habla, y a los 3 meses es que no habló, y se lo llevan. Esto no es magia, o sea, que un niño hable no es magia. ¿Qué más quisiera uno que decir? Vamos, es un proceso que si ustedes toman en cuenta que a un niño con desarrollo típico, oyente y sin ningún otro problema, le toma 9 años para adquirir la última estructura tardía. Imagínense ustedes el tiempo que le va a llevar a un niño Down si llevamos el mismo proceso. Esto no es ni magia, ni llevarlo a la terapia y no hacer en casa lo que decía Daniel. Si esto no se lleva a la casa, a la escuela, al trabajo, no va a funcionar. No es venir a media hora de terapia de lenguaje o a 1 hora de terapia de lenguaje. ¿Qué aprendí y cómo lo llevo a la vida real? A generalizar lo que ya sabe. Entonces sabemos que el lenguaje del síndrome de Down presenta características y perfiles de desarrollo peculiares que debemos conocer y resaltar para favorecer su desarrollo. Ha habido muchas investigaciones en la adquisición del lenguaje del niño Down, y una de ellas es la del Dr. Miller, y su libro se los pongo ahí por si les interesa: Perfiles del desarrollo del lenguaje con niños con síndrome de Down. Él sí hizo una investigación longitudinal con algunos niños, que es una investigación muy difícil. Agarrar a un niño y seguirlo grabándolo durante 5 años, ya váyanse a 9, es complicado, pero él pudo entonces determinar ciertos parámetros gracias a estas investigaciones. El desarrollo típico del lenguaje consta de 4 etapas o niveles: el nivel fonológico, el nivel léxico-semántico, el nivel morfosintáctico y el nivel pragmático. No se crean que cuando ya pasó uno, llega el otro, no. Estos se van desarrollando paralelamente. A la vez que empieza a desarrollarse el nivel fonológico, está el nivel semántico, entonces cada uno lleva su propio desarrollo paralelo. Cada uno tiene diferentes características y va requiriendo diferentes niveles de madurez. Veamos pues el desarrollo del nivel fonológico. El nivel fonológico centra su estudio en la forma de las palabras y en los fonemas. Esto quiere decir en los sonidos que acompañan una palabra. Y entonces podemos oír niños que dicen pedito en lugar de perrito. Sí, bueno, ese es un problema fonológico nomás, no dice la R. O que dicen el pelo en lugar de el perro. Y van cambiando fonemas, o los que hablan así. Ese es el nivel fonológico. Y tiene ciertos prerequisitos para alcanzarse. Vamos a ver lo típico. De 0 a 1 año, ¿qué hacen los bebés? Hacen movimientos de succión de labios, muerden, muecas y expresiones faciales. Hay llantos y gritos, hay juego vocal. Un bebé balbucea. Hay balbuceo canónico, eso quiere decir que se empieza a repetir. Y entonces llegan los papás: señora, ¿qué edad dijo su primera palabra del niño? A los 9 meses. No, les tengo noticia. Esa no es una primera palabra. Ese es simplemente un balbuceo canónico. Y menos si dijo mamá, efectivamente la primera que dice mis papás, para nuestra tristeza. Hay imitación de sonidos e intento reproducción de palabras. Si ustedes se fijan ahí, en ese momento cuando al bebé le decimos, a ver, el bebé hace, el bebé empieza a imitar. Nosotros tenemos que estar promoviendo esta imitación. Y a final del primer año empiezan a surgir las primeras palabras. Entre el año y los 2 años hay jerga con inflexiones. ¿A qué se refiere esto? Es que, no, mamá, ahora sí lo vuelvo. ¿Sí? Empiezan como a querer comunicarse como sea. Está la construcción del primer cuerpo de palabras.
hay capacidad para repetir canciones breves, de repente ya salen de la guardería, algo cantan, y usan mucho palabras nuevas con distintas estructuras fonológicas. Entonces empiezan, aunque ¿cómo hace la vaca? Muy bien. ¿Y cómo hace el perro? Y están felices, ¿no? Los papás son felices, saben todos los animales, los niños comprenden muchas cosas, pero empiezan a producir esos primeros sonidos de animales. Nosotros, los especialistas del lenguaje, los tomamos como esas primeras palabras de los niños. ¿Por qué? Porque para ellos sí tienen un valor semántico, ¿no? Un guagua es cualquier objeto en 4 patas que se mueva. No importa si es león o caballo, es un guagua. Entonces, para ellos sí tienen un significado. En la etapa prelingüística, el desarrollo sigue en un niño Down el patrón normal, pero la velocidad de adquisición es más lenta. Eso es lo que es importante que ustedes tomen en cuenta. La lentitud se manifiesta incluso en el contacto visual. Los niños no fijan su atención en los ojos de mamá, tardan en sonreír. Normalmente un bebé como a los 3 o 4 meses empieza a sonreír, a lo mejor un niño Down sonríe más tarde. No hay tantos juegos vocálicos. Se observan también balbuceos tardíos o con matices diferentes a los niños de la evolución normal. Debido a las dificultades en la articulación, presentan como característica propia a veces un habla ininteligible, tardan en adquirir los sonidos del habla. La mayoría produce bien los fonemas aislados, a lo mejor si yo le digo ipa, dice pa, pero si quiero que diga papá, dice babá. Ajá. O le digo, a ver, di mamá, dice y dice pero dice papá o papá y no la puede juntar. Puede producir correctamente un fonema dentro de una palabra e incorrectamente en otra. Entonces a lo mejor ya trabajamos y ya dice mamá, pero me vuelvo y dice palo en vez de mano. Entonces este es el trabajo, ¿no? Y es parte del proceso normal. El desarrollo del nivel semántico. El nivel semántico hace referencia al significado de las palabras. El niño va a aprender el significado de las palabras y las va a expresar con su significado correspondiente. En todos los idiomas hay evidencias, en todos, que antes de hablar nosotros tenemos que comprender. Entonces, puede ser que ustedes tengan más hijos y saben que a lo mejor a los 2 años le dicen, ve a tu cuarto y tráeme los zapatos. Y el niño va y los trae, pero todavía no puede decir zapatos. O todavía no dice, papá, me puse los zapatos. No, comprende mucho más de lo que expresa. En la edad de referencia para la comprensión de estos significados en los niños empieza a ser los 9 meses. A los 9 meses los niños empiezan a entender, a reconocer más cosas incluso visualmente. Es la típica edad en que antes el niño se iba con todos y a los 9 meses llora, ya no quiere que nadie lo cargue, nada más su mamá. ¿Por qué? Porque empiezan a reconocer, empiezan a entender este tipo de cosas. En los niños con síndrome de Down ocurre lo mismo y de igual forma, y la comprensión antecede a la expresión. Siempre, ustedes lo ven en sus hijos entienden mucho más de lo que son capaces de expresar. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre el desarrollo típico y el síndrome de Down? A los 18 meses aparecen las primeras palabras con función semántica. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tienen un significado. A esta edad el niño va a adquirir alrededor de 50 palabras. Es el periodo orofrástico y el niño nada más usa una palabra para decir todo un mensaje. Entonces, si dice agua, a lo mejor quiere tomar agua, a lo mejor tiró el agua, o a lo mejor está jugando en el baño con el agua. Esto mismo pasa con un niño Down, pero a los 36 meses. Esto quiere decir 1 año y medio después. Emplean las primeras palabras con significado hacia los 3 años. Son palabras semejantes a los de los niños de desarrollo típico. Un niño de desarrollo típico entre los 24 y los 26 tienen un periodo de adquisición de muchas palabras y pueden tener entre 300 y 400. Ojo, estos son los 2 años o 2 años, 2 meses. Eso pasa en un niño Down a los 3 años y medio. El vocabulario aumenta, pero aumenta despacio. Alrededor de esta edad se contabilizan cerca de 100 palabras. Sigue habiendo una brecha. A los 3 años un niño ya usa 1000 palabras. Entonces aclaramos, no es normal que un niño de 3 años sin síndrome de Down no diga nada. Algo está pasando, no está chipilón,
hay que observarlo. A los 4 años estaría entre las 1600 y las 1800 palabras, varía mucho de un niño a otro. Y un niño Down a los 5 años tendría entre 250 y 300 palabras. Necesitan más tiempo para aprender palabras nuevas, así como para pensar, elaborar y contestar. Si nosotros esperamos que ellos contesten a la velocidad que contestan los demás niños, necesitamos hablarles, esperar y entonces esperar que respondan. No, pues, hola, ¿cómo estás? Bien. Hola. Hola. Hay que esperar. Es más lento. Tienen dificultad, bueno, aquí ya necesitan más tiempo para aprender palabras nuevas. Tienen dificultades en las normas morfosintácticas. ¿A qué se refiere esto? A que a lo mejor no usan correctamente el singular y el plural, o no usan correctamente el femenino y el masculino. Ahora veamos el desarrollo del nivel morfosintáctico. El nivel morfosintáctico, ahí nos faltó una lámina, se los voy a explicar. Es cómo se va desarrollando la estructura, la frase, ¿sí? Cómo nosotros hablamos con oraciones. Nosotros cuando hablamos usamos oraciones, no vamos por la vida diciendo lámpara, techo, piso, zapato, mamá, agua. No, eso no es hablar, eso es decir palabras y muchas veces las decimos con un significado correcto, pero no es hablar. Hablar es empezar a usar esta estructura básica de cualquier lengua, que son las oraciones. Entonces, ¿qué hace un niño a los 21 meses, cerca de los 2 años? Vamos a tener ya las primeras combinaciones de 2 o 3 palabras. Puede decir mamá agua, que significa mamá quiero agua, mamá dame agua, mamá me caí en el agua, mamá tiré la cubeta con agua, mamá me estoy bañando en el agua. El contexto es el que nos da el significado de esa primera estructura. Entre los 24 y los 36 meses, o sea, de los 2 a los 3 años, el niño que produce, hay un despliegue en la producción de frases, y en este periodo se puede observar el avance del niño mes a mes. Ya va a ir pronunciando frases de 2, 3, 4 y hasta 5 palabras. A los 4 años empiezan a formar frases de 6 a 8 palabras correctas y emplean un gran número de adjetivos y adverbios, aquí, allá, arriba, abajo, adelante, atrás, y ya expresan relaciones de causalidad. Mi mamá está enojada porque me porté mal, y hay una causa y efecto. O yo estoy enojado, mi hermanito está llorando porque mi mamá le pegó, causa y efecto. En un niño con síndrome de Down, a los 4 años es cuando empieza a usar frases, y va a empezar igual con frases de 2 palabras, y después va a empezar a usar estructuras más largas, pero esto ya se retrasó 2 años. Durante la etapa escolar, a los 7 o 8 años, va alargando las frases a 6 o 7 palabras con enunciados simples. No llegan a tener, la gran mayoría, un lenguaje tan complejo. Casi siempre usan los verbos en presente y con escasa subordinación. ¿Qué se refiere a una oración subordinada? Es cuando la señora que tiene una camisa naranja está sentada allá, ¿sí? Empiezo a subordinar, a hacer oraciones más complicadas. Prosigue el proceso del lenguaje, sobre todo su uso funcional durante la adolescencia. Y el desarrollo pragmático, y esto me encanta, es el más divertido de todos. La pragmática es esta disciplina que explica cómo usamos el lenguaje en el contexto social. Analiza la intención de las personas cuando hablan y cómo responde el que está oyendo a lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, todos estos significados tan finos que tiene el lenguaje, como es la postura, las caras, la ironía, la entonación, los chistes, es lo que precisamente estudia la pragmática, el lenguaje social, ¿sí? Cómo nos comportamos socialmente. Entonces, es muy interesante. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo transmite mucho de las cosas que nosotros queremos decir. El desarrollo del nivel pragmático, con él se desarrollan las habilidades sociales, que son cosas que, como dijo Daniel, necesitamos trabajar mucho con los niños. De por sí, un niño con desarrollo típico es clásico, ¿no? Que vas adelante caminando y ¿por qué ese señor está pelón?
así no se dice, ¿no? Les cuesta, esto se va trabajando en casa, saluda, despídete, come con la boca cerrada, se dice por favor, gracias, las dos palabras mágicas, ¿sí? Entonces se trabaja en casa todos los días. Estas habilidades sociales son importantes que nuestros niños las aprendan para ser aceptados socialmente. Se presentan problemas en este nivel en niños autistas, con síndrome de Down, retardo mental e incluso con algunos niños con problemas de audición. En todos, también en nosotros. O sea, hay gente que de verdad es muy imprudente. Es importantísimo recordar que se adquiere en casa y a través de nuestras relaciones sociales. A los niños, y este lenguaje es para que entiendan, será muy claro en los adolescentes. Y perdón que no lo voy a expresar, pero ustedes lo van a entender. Un adolescente se voltea con sus amigos y ¡no manches, güey! Fuimos a no sé dónde, estuvo coradísimo. Fíjate, ma, que fuimos al partido de fútbol y ganamos 3-0. Sí, o sea, la diferencia en el uso del lenguaje es muy diferente, ¿no? Y a la maestra le hablará diferente. Estos niños que le hablan a la maestra sí son los que tienen problemas, los que no pueden diferenciar con quién hablo de qué manera y cómo me comporto. Nosotros estamos en la casa enseñándole a los niños un montón de cosas y todos los días nos peleamos con ellos por lo mismo. Y dices, ¿qué me querías este niño para aprender? De repente lo invita el amigo y la mamá, pero qué bien educado tu hijo. O sea, sí está aprendiendo, ¿no? En la casa a lo mejor no lo demuestra, pero fuera empieza a desarrollar esas habilidades de pragmática. En general, a un niño Down le cuesta entender las reglas sociales de la comunicación. Es todo un proceso que hay que trabajar, como dice Daniel, con ciertas estrategias. A menudo muestran impulsividad en sus respuestas, por lo que aumentan sus errores. Y su lenguaje expresivo es sencillo, poco fantasioso, con poca ficción en la expresión oral. El lenguaje textual es expresivo y muestra habilidades para expresarse por este medio. Ustedes pueden entender perfecto a sus hijos cuando les dicen las cosas a través del lenguaje gestual. La interacción en la comunicación es correcta, mantienen acciones conjuntas, atención conjuntas, turnos, miradas de aprobación, enfado y sonidos. Por lo general, cuando esto es gestual, ustedes saben cuando están enojados, cuando están contentos. A lo mejor no le puedo decir, estoy enojada, mamá, pero ustedes lo pueden saber por los gestos y por cómo se comunican con ellos. Y obviamente hay un plan de intervención para ayudarles. No sé qué hora es, no sé qué tan atrasado hoy, pero se los voy a decir muy rápido. Recursos para manejar la atención. Hacer contacto visual, adaptarnos a su nivel en cuanto a la posición física. ¿A qué me refiero a esto? Yo no puedo llegar con un niño y decirle, hola niño, ¿cómo estás? No puedo ir, bien, ¿no? Entonces me bajo a su nivel, me pongo a su altura y hablo con él. Adaptarnos a su nivel en cuanto a la posición física es muy importante para hablarle de frente. Llamar su atención llamándolo por su nombre. Hablar lentamente, pero lentamente no es así. Esto se da mucho con la gente que no tiene contacto con sus hijos, con niños sordos. Yo me acuerdo cuando estudiaba, llevé a mis niños a comer a mi casa de mi papá. ¡Hola! ¿Quieren plátano? Y los niños no entendían. Entonces, lentamente es con ritmo, entonación, pero sin hablar muy rápido. Utilizar el vocabulario apropiado y frases sencillas, ser concretos con lo que queremos decir y con lo que queremos pedir. Utilizar palabras y frases que se adecúen a su comprensión. O sea, no les voy a decir, por ejemplo, pásame, necesito una palabra dominguera, pásame el emparedado de jamón que está allá. ¿Quieres sándwich? O sea, lenguaje sencillo y que se adecúen a su comprensión. No hablar demasiado, usar lenguaje claro y conciso cuando estén trabajando con él y responder a sus preguntas con precisión. En cuanto a discriminación auditiva, es importante fortalecer las aptitudes auditivas ya que muestran problemas en el proceso, tanto a nivel perceptivo como de memoria. Algunas de las actividades que se pueden realizar son reconocimientos de sonidos, discriminación de sonidos, que no es lo mismo, onomatopeyas, discriminación de pares de palabras,
ya en momentos avanzados, discriminar entre peso y peso. Repítanles todo lo que está pasando, ya que su habla y su lenguaje mejoran en ambientes estimulantes. Es necesario darles múltiples y variados ejemplos de articulación. No le voy a dar mamá, bien, adiós la M. No, pues necesito muchas palabras que empiecen con M, muchas que tengan M intermedia. Hay que trabajar mucho con eso. Debido a que el trabajo de articulación es algo monótono, algo muy monótono y complicado para ellos, debemos presentar las actividades en formas de juego, en periodos de corta duración. A mí cuando me dicen, es que yo trabajo 1 hora de articulación, ni la maestra aguanta eso. Pato, perro, perro. Es aburrido, es cansado, es tedioso. Se pueden realizar actividades como memorias fonéticos, lotos fonéticos, frases inacabadas, cuentos, juegos de palabras. Les pueden resultar útiles para trabajar la generalización, la diferenciación semántica y la articulación de los fonemas. Es muy importante que aprendan a leer cuanto antes, porque esto mejora su nivel de articulación. En cuanto a la pragmática, el aspecto pragmático y funcional de su lenguaje es muy importante para esta inclusión, como dicen. Es necesario desarrollar en el niño la necesidad de comunicarse con los demás para poder interactuar con sus semejantes. Todas las actividades que hagamos en este sentido irán encaminadas a desarrollar las relaciones interpersonales y aprovechar las situaciones naturales para modelar el comportamiento. Ejemplos claros. Si lo llevo en la clase con Daniel, Daniel es mi maestro. Si cuando llegue el teléfono yo me pongo histérica y le aviento el recibo y a quién se le ocurrió cobrarme 400 pesos de más y pierdo el control, pues el niño está viendo que yo tengo que perder el control cuando me pasa algo malo. Esto es por observación. En cambio, si llega el recibo, pues sí hago mi coraje, ¿no? Pero me autocontrolo y digo, ok, voy a arreglar, voy a ir a Telmex, voy a ver qué pasó. El niño empieza a ver que hay que autorregular esas conductas. Yo no puedo explotar a la primera. El niño va a imitar, va a copiar lo que nosotros estemos haciendo. Eso es muy importante. Entonces, toda esta parte pragmática que ya dijimos, que se aprende en la casa, que si yo saludo, porque luego hay papás que saludan, pero ellos son incapaces de saludar. O van en el carro, ¡idiota! ¡Bien! ¡Quítate! ¡Ve! Y el niño está viendo eso. Y entonces, pórtate bien, eso no se dice, porque tú lo dices cada vez que vas en el carro, porque yo no. Y es lo primero que aprenden, además. De repente los niños, ayer se les ocurrió, pinche maestra, así, una polvita de 2 años. Oye, o sea, lo ves seguramente en algún lado. Yo no estoy, ni me molesté con el niño, ni nada, pues lo oye. Y lo usó en el momento adecuado porque estaba enojada, ¿no? Estaba enojada, pues está bien. Ya aprendí una palabra nueva. Y la está usando bien.